Imagínense que los judíos tenían una regla de medir. Era como un estándar para tú calificar si alguien estaba bien o si alguien estaba mal. Esta regla de medir se utilizaba en la antigüedad, el mismo Dios se las dio y es conocida como el decálogo. Decálogo está formado por dos palabras etimológicamente: deca, que significa 10, y logo, que viene de logos y significa palabra. En otras palabras, 10 palabras. Nosotros lo conocemos como los 10 mandamientos. Y estos eran, ya se lo decía, un estándar para validar si tú te estabas portando bien o si tú no te estabas portando bien. Un día Jesús se tiene que enfrentar a sus adversarios teólogos de la época. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos, y siempre venían a hacerle preguntas provocadoras. La razón es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo oscilaba entre los 30 y 33 años para aquel entonces. Era una persona muy joven. Mientras que los fariseos y los saduceos, algunos maestros, ya tenían una edad avanzada, y para ellos era difícil toparse con un muchacho joven que estaba lleno de sabiduría. Recordemos que ellos no lo veían a él como Dios y mucho menos como el Mesías. Lo veían como un maestro más. Lo interesante es que cada vez que le hacían preguntas para tratar de hacerlo quedar mal, él siempre de manera magistral le respondía de manera acertada y de manera precisa. Y un día le estaba hablando a los fariseos, y luego de dejarlos en silencio, dice la palabra que ahora los fariseos vienen y le dicen: vamos a hacerle otra pregunta y le vamos a poner una trampa para hacerlo quedar mal. Y la pregunta que le lanzan tiene que ver con el decálogo. Le dicen: a ver, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús, sin vacilar, responde rápidamente y le dice: el mandamiento más importante es: amen al Señor su Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 38 del capítulo número 22 de Mateo: este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Míreme a los ojos y escuche esto. El Señor les dice a ellos: ustedes me están tratando de corchar, pero lo interesante es que el Señor siempre encontraba en cada pregunta una forma de educar y de enseñar al pueblo. Y en este momento, de forma simple, pragmática, resume la ley en dos y dice: son dos mandamientos. El primero, levante todo el mundo la mano derecha y diga conmigo: amar a Dios. Fuerte, diga: amar a Dios. Ahora levante la mano izquierda y diga: y amar a mi prójimo. Jesús dice: si usted completa esas dos cosas, va a estar bien delante de Dios y delante de los hombres. El problema es que una cosa es amar a un prójimo amable, respetuoso, educado, puntual, fiel, buena gente, querido. Levánteme la mano y gríteme amén todo el que conozca a alguien con la descripción que yo le he dado, que dice: ay, pastor, yo tengo gente que es tan querida, tan amable. Hay gente que es tan fácil amarla. ¿Los ha visto alguna vez? Usted los conoce y dice: es tan fácil querer a esa persona porque se da a querer, tiene don de humanidad, don de gente, y es chévere. El problema es cuando usted le toca amar a un prójimo difícil. Y por eso hemos titulado la palabra de hoy: ¿cómo amar a un prójimo difícil? No diga amén.
¿Alguien me está escuchando? ¿Qué vamos a aprender hoy? Repita el título fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pónganse de acuerdo. 1, 2, 3. Voy a hacer una pregunta. No me va a hablar ni me va a decir nombres. Solo quiero que piense y levante la mano. Usted en su trabajo, en su familia, en su casa, en su entorno, ¿conoce a un prójimo difícil? Que usted dice, pastor, yo no sé cómo amarlo. A mí me dan ganas es como de mandarlo para Dubái, para China, que se vaya a vivir lejos, pero no aquí. Porque la Biblia claramente me dice que debo amar a mi prójimo, pero ¿cómo amo a la gente que es tan difícil amar? ¿Cómo llevármela bien con la gente que es tan difícil convivir? ¿Cómo relacionarme en paz con la gente que me arma guerras todo el tiempo? Es lo que voy a responder a través de esta palabra. Así que por favor, dele un codazo al que tiene al lado. Dígale, no me vaya a distraer, no se vaya a despistar, no vaya a ver el celular. Usted se va a concentrar en lo que Dios le va a decir. Y si va a sacarle el celular, que sea para tomar nota y para mandar estados, para que fulmine a todo el mundo y les diga, vea lo que vamos a aprender hoy. ¿Están listos para lo que viene? Vamos entonces con un verso de la palabra que voy a basarme para responder lo que el apóstol Pablo nos enseñó respecto a las relaciones. Y este verso, en realidad son 3 versos de un mismo capítulo. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 15 y leeré 3 versos. Leeré el verso 5, leeré el verso 7 y leeré el verso 13 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a la Biblia, dice versículo 5. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Versículo 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Versículo 13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Y aquí en este capítulo está la respuesta. Clarita está escrita ahí. Sin embargo, para efectos de que usted halle valor en llegar a la casa del Señor, no solamente a adorarlo, sino también a aprender, voy a tomar los minutos que me quedan para decantar paso a paso de los 3 que encontré en la Biblia. Nos vamos directo a lo primero de hoy. Póngamelo en la pantalla. ¿Cómo amar a un prójimo difícil? Primero, con altas dosis de paciencia. ¿Dónde está el amén? No, dije que ¿dónde está el amén? Lea fuerte la pantalla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Con altas dosis de... Hay gente sentada que dice más. Por eso le dije con altas dosis de paciencia. Vamos a la Biblia, póngame el versículo 5, el primerito que leímos, que dice de la siguiente manera: que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Míreme a los ojos. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, la paciencia se acaba cuando te desconectas de la fuente que es Dios. Mientras tú estés conectado a la fuente que es Dios, siempre encontrarás una recarga de paciencia en tu vida. Tú te vas a dar cuenta que cuando una persona se desconecta de la vida espiritual, su impaciencia empieza a aumentar. ¿Por qué razón?
razón, porque la paciencia viene de Dios. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuanto más cerca estás de Dios, más desarrollarás en tu vida paciencia. Y aquí tengo que regalarle una frase, y es la siguiente: la paciencia no es una aplicación que te instalan, sino una capacidad que se desarrolla. Estamos en la época en la que queremos que si nuestro celular haga cosas asombrosas, vamos a una tienda virtual, descargamos una aplicación y transformamos nuestro celular en una tabla de juegos, en una cámara multifuncional, en una agenda. Podemos hacer lo que queramos solo con instalarle un programa, solo con instalarle un software. ¿Cuántos quisiéramos que el Señor nos instalara paciencia? Que usted dijera: Señor, por favor, dame paciencia, y sintieras un corrientazo, y después de eso, el que te pita en la calle, tú lo miras y dices: sigue tranquilo en la paz de Dios. Y cuando de repente tienes que venir a la iglesia y tus hijos no se han arreglado y están demorados, usted le dice: tranquilos mis bebés, no se preocupen, tómense su tiempo, podemos llegar al otro día o no ir a la casa del Señor. Alguien gríteme amén si me están entendiendo. Nos encantaría que hubiera una pastita que nos la tomamos y nos hace pacientes, pero así no funciona. Diga conmigo: así no es. Más fuerte que el que está a su lado tiene que escuchar. Dije: así no es. La paciencia se desarrolla. ¿Cómo le parece a usted que Dios nos regaló la gente difícil para hacernos más pacientes? Así no, diga amén. Así es, mi querido. Dije: Dios nos regaló la gente difícil para desarrollar en nosotros paciencia. A veces nos topamos. Usted está como asustado. No se asuste, hermano, gracias. Dios le dé un árbol de servilletas, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Grite amén. Aleluya. Pero mire, déjeme regalarle la definición de paciencia antes de seguir. Paciencia es la capacidad de tolerar la espera, las dificultades o la frustración sin alterarse ni perder la calma. Es la virtud de saber esperar con tranquilidad y templanza. Mire, cuando usted desarrolla paciencia, cuando usted aprende a entender que ante la gente difícil la respuesta no es la prontitud, sino respirar profundo y desarrollar paciencia y decir: Señor, estas personas me están tratando de volar, de estallar, pero voy a ser paciente. Los que tenemos hijos pequeños aquí sabemos que para que nuestros hijos aprendan a caminar de manera adecuada, no necesitan un papá que demuestre sus capacidades, sino un papá que demuestre paciencia. Vuelvo a repetirlo: quienes tuvimos hijos pequeños o tenemos hijos pequeños o recordamos la etapa en la que esos pequeñitos estaban aprendiendo a caminar, sabemos que el éxito de aquel niño no es que cuando él me mire a mí diga: wow, qué piernas la de mi papá, qué velocidad, sino que desarrolle paciencia. Imagínense lo que pasaría si yo tuviera a Jerónimo, mi hijo mayor, de 1 año y unos cuantos meses aprendiendo a caminar, tomarlo de la mano y empezar a andar a mi ritmo. ¿Qué pasaría con el niño? Lo voy a hacer caer, lo voy a lastimar, le voy a golpear su manito. ¿Por qué razón? Pero es que yo camino más rápido. El paciente entiende que no todo el mundo está en su misma velocidad. El paciente entiende que no todo el mundo piensa igual a él. Yo quiero que tú entiendas que la gente difícil está en otra posición distinta a la tuya. Las personas difíciles, hay áreas en las que no han madurado que tú sí maduraste. Alguien dígame amén si me está entendiendo. La gente difícil ve la vida con unos ojos distintos a los que tú lo ves. La gente difícil no ha aprendido a vivir en áreas que tú ya aprendiste. Y si tú todo el tiempo quieres andar en tu ritmo y en tu ritmo y en tu ritmo, vas a atropellar a esa gente.
La paciencia te ayuda a pensar y decir, ok, tal vez esta persona está enojada, tal vez esta persona está teniendo un mal día, tal vez esta persona no sabe hablar. En lugar de mostrar mi impaciencia, voy a mostrar un carácter diferente. Y quiero que escriba esta frase: tu paciencia con las personas difíciles es la mejor forma de mostrar que tú estás en otra posición. Lo vuelvo a repetir: tu paciencia con la gente difícil es la mejor forma de demostrar que tú estás en otra posición. Pero cuando usted se topa con alguien complejo y usted se vuelve más complejo, ¿qué logra? Respóndame, ¿qué logra? Otra vez, ¿qué logras? Nada. No resuelves el problema, te amargas tú, te indispones tú y no terminas logrando nada. La paciencia nos ayuda a nosotros a desarrollar esa contención y decir: estoy que grito, estoy que hablo, estoy que respondo, pero decido esperar. La paciencia es un regalo que viene del Señor. La paciencia es un regalo que solo el Espíritu Santo puede darnos en nuestras vidas. Cuando yo salgo del país, generalmente llego a Colombia por 3 ciudades: Cali, Bogotá o Medellín. Y siempre que llego al país tengo que hacer los controles de acceso migratorios, entre esos aduanas. Y hay una persona en aduana, seguramente él está viendo esta predicación, porque cada vez que me saluda me dice: pastor, yo me veo todas las prédicas. Un abrazo para el hermano ahí donde se encuentra. Y siempre que yo llego me saluda con tanta amabilidad. Desde que me ve lejos me dice: hola pastor, ¿cómo le fue? Yo le dije: bien. ¿Dónde estaba? En tal país. Y paso. La gente chévere es gente que te hace feliz. El prójimo amable es gente con la que da gusto encontrarse, te dan ganas de saludarlos, te dan ganas de verlos. Pero no te pasa lo mismo con la gente difícil. Hay otra ciudad, pregúnteme cuál es. No les voy a decir cuál es, me voy a reservar porque de pronto están viendo en esa ciudad que hay otro de aduanas, pero este es completamente distinto al otro. Mientras que el otro es muy amable, este es de esas personas difíciles. Y las personas difíciles tienen una particularidad: la gente difícil todo te lo pone difícil. La gente, el prójimo difícil, complica todo en la vida y eso molesta. Entonces yo vengo cansado, a veces vengo de muchas horas de viajar, voy con mi maleta y siempre está el bendito ahí parado. Buenas, ¿cómo está? Buenos días. No me habla, se queda mirándome así. ¿De dónde viene? De tal país. ¿Algo que declarar? No, señor. ¿Seguro? Seguro. ¿Y dónde estaba? En tal país. ¿Solo o acompañado? Con mi esposa. ¿Trae maleta en bodega? Sí, señor. ¿Que lo requisen? Ok. Pregúnteme cómo respiro yo. Pregúnteme. Trago entero. Y digo, porque eso es lo que sientes con la gente difícil. ¿Alguien aquí me entiende? ¿O hay demasiada santidad en esta transmisión que dice: no pastor, no, eso a mí nunca me ha pasado? ¿Alguien me entiende? Que cuando se topan con el difícil, usted le dan ganas de abrir la boca y decir: caiga fuego y quémelo ahora, como Elías cuando quemó a los soldados. Así. Yo paso y respiro profundo. Tuve otro viaje, venía de México. Viajé toda la noche, no dormí en ese avión, estaba trasnochado, venía con el poco pelo que tenía despelucado. Usted puede creerlo, estaba así. Llegué yo ahí y el mismo de siempre. Buenas. ¿Qué hay que poner en este? Póngame el primer punto. ¿Qué hay que tener con la gente difícil? ¿Qué fue lo primero que le dije? Altas dosis de... Bien. ¿Dónde estaba? En tal país. ¿Algo para declarar? No, señor. ¿Equipaje de bodega? No, señor. ¿Que lo requisen? Bueno, señor. Alta dosis de paciencia.
La última vez que llegué a esa ciudad, pregúnteme cuál es la ciudad. Que no les voy a decir, les dije. Llegué ahí y estaba el mismo. ¿Qué has hecho, Señor? ¿Qué hice yo para merecerlo? Lo que pasa es que la gente difícil te desarrolla la paciencia. Lo vuelvo a repetir. La gente difícil te desarrolla la paciencia. Dios te los atraviesa en el camino cada vez que dice: yo necesito que usted sea más paciente. Y por eso usted está lleno de afanes y de prisa. Pide un Uber, pide un Didi, y el que le llegó es bien lento. No sabe. Usted dice: Señor te atraviesa gente difícil en el camino para hacerte más paciente. Llegué yo ahí, el viaje me recibe y me dice: ¿cómo está? Yo: bien. ¿De dónde viene? ¿De tal país? ¿Algo para declarar? No. Y se queda mirándome y esta vez me dice: yo a usted lo he visto en TikTok. Yo: ¿verdad? Sí. Predica muy bien. Yo veo los videos y por dentro dije: pero no se le nota, hermano, no se le nota. No se le nota que los ve. Pero solo pensé, no se lo dije. Yo: ay, muchas gracias, pastor. ¿Y algo que declarar? Le dije: no, señor. Ah, bueno, pastor, vaya que lo requisen. Amén, hermano, Dios lo guarde. Y me fui para allá. Y yo voy a sacar una predicación que el Señor le pegue su cimbronazo en estos días para que respete. La gente difícil nos lleva a nosotros a desarrollar más paciencia. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Ahora, yo le di ahorita una definición técnica de la paciencia, pero me encantaría darle una definición bíblica. Santiago 1:19. Miren: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Si nosotros conjugáramos estos principios en nuestra vida y pusiéramos en práctica el consejo de la palabra del Señor, sería más fácil lidiar con la gente difícil. Porque muchos de nosotros vivimos ese versículo exactamente al revés. ¿Haría por favor el ejercicio conmigo de leerlo al contrario? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos, 1, 2, 3. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarse. ¿Cuántos clasifican ahí? ¿Ve? Por eso usted siempre tiene problemas con la gente difícil, porque en lugar de aplicar la palabra como ella lo dice, lo aplica al revés. Diga conmigo: voy a aprender a escuchar. Diga conmigo: voy a aprender a escuchar. Pero levante la mano derecha y diga: me voy a aprender a frenar. Voy a contenerme y voy a ser una persona paciente. Alguien que alabe a Jesús con ese aplauso y diga un fuerte amén, por favor. Le regalo otra frase y es esta: cuando aparezca una persona difícil, en lugar de verlo como un problema, mírelo como una oportunidad para desarrollar paciencia. Lo vuelvo a repetir: cuando aparezca una persona difícil, en lugar de verlo como un problema, mírelo como una oportunidad para desarrollar paciencia. Pastor, yo quisiera que todo el mundo sea rápido. No va a pasar. Yo quisiera que todo el mundo sea amable. No va a pasar. Yo quisiera que todo el mundo fuera así, sonriente, que me saludara. No va a pasar. Y el problema es que nosotros, como hijos de Dios, en lugar de ser luz en medio de la gente difícil, a la tiniebla nos volvemos tiniebla. ¿Ha visto esa gente que dice: al son que me toquen bailo? Si me hablan, hablo. Si no me hablan, no hablo. Si me saludan, saludo. Y si no me saludan, no hago nada. Usted tiene que aprender a desarrollar paciencia y a darse cuenta que usted, como hijo de Dios, si no aprende a enfrentarse con madurez a la gente difícil, es porque el difícil es usted. Y yo no estoy bravo.
Yo predico así. Vamos con el segundo principio y es este. ¿Cuál fue el primero que le enseñé? ¿Cómo amar a un prójimo difícil? Repítamelo fuerte. No, eso pasa por no escribir. Ahí les están dando la trampa. Póngale el primer punto ahí para que lo lean pues. Primero, con altas dosis de paz. Levante todo el mundo la mano. Hay gente que canta y dice y repite la bella canción de aumenta mi fe. ¿Qué tal si hoy levanta sus manos y le dice: Señor, aumenta mi paciencia? ¿Y cómo le va a aumentar Dios la paciencia? La paciencia no es una aplicación, sino una capacidad que se desarrolla. Usted que acaba de hacer esa oración se va a dar cuenta que esta semana lo que más se le va a atravesar en el camino es gente difícil, clientes difíciles, gente complicada. Y usted, en lugar de pelear y emparejarse, tome la posición que la Biblia le está enseñando y diga: seré paciente. No todo el mundo está en mi velocidad, no todo el mundo está en mi ritmo, no todo el mundo piensa como yo. Mi paciencia puede que no cambie a otros, pero si eres paciente, la paciencia siempre te hará mejor persona a ti. Dígame amén si lo está entendiendo, por favor. Ahora vamos con el segundo punto, y es: para amar a un prójimo difícil necesitamos practicar la aceptación. ¿Cómo amar a un prójimo difícil? Practicando la aceptación. Vamos al versículo, por favor. Mire lo que dice la palabra en Romanos, pero esta vez leeremos el verso 7. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Queridos hermanos, cuando nosotros pensamos en la gente difícil, es fácil. Hace un ratito les pedí que pensaran o que levantara la mano todo el que en su entorno cercano tenía personas difíciles. Y muchos levantaron la mano, es más, todos levantaron sus manos. Volvemos a hacer el ejercicio. Los que están viendo la palabra, escriban: yo tengo a alguien difícil, pastor, para que se unan a nosotros. De nuevo, ¿quiénes tienen gente difícil cerca de su entorno? Levanten las dos para que se vean más. Gracias, baje su mano. Aquí viene el problema. Es fácil pensar e identificar dónde está la gente difícil en nuestra vida, pero no es fácil reconocer que todos nosotros tenemos nuestros asuntos y nosotros en ciertas áreas a veces o muchas veces también somos difíciles. Se fueron los amenes. Pero espero que su silencio sea reflexivo, que esté callado porque diga: sí, pastor, yo tengo mis fallas también. Por lo tanto, aceptar a otros es la mejor forma de practicar humildad, pero también madurez. Hace unos días grabamos un mensaje en la bella nación de Panamá, donde hablamos de la gente inmadura. Y hoy quiero en este punto referenciarle la contraparte, y es la gente madura. El inmaduro es un rollo. El inmaduro es una caja de sorpresas. El inmaduro se indispone, pelea, se amarga, se comporta como un niño, pero el maduro sabe pensar. El maduro sabe ver no solamente los errores de otros. El maduro lo primero que hace es ubicar sus propios errores. Y cuando una persona desarrolla esa amalgama, esa mezcla, esa fusión de la madurez con la humildad, aprende a entender que como no todo el mundo es igual a nosotros, tengo dos opciones: o me dedico a pelear o aprendo a aceptar las diferencias de los demás. Y quiero regalarle aquí una frase, y es: aceptar es entender que tú no puedes cambiar a nadie.
Algunas personas tienen cosas que pueden ser moldeadas y otras que tal vez siempre estarán ahí. Y se necesita mucha madurez para entender esto. Hay gente que por más de que usted se desgaste, siempre será así. Yo acabo de completar al lado de mi amada esposa 16 años juntos. Han sido los mejores 16 años de mi vida. Gracias por ese amén que se goza conmigo por eso. Dios me premió con una mujer maravillosa, inteligente, preciosa, temerosa de Dios, bella. Y recuerdo que cuando estábamos nosotros en nuestra etapa de enamoramiento, por allá a mis 30 años, ya llevábamos para ese entonces como 10 años juntos. A mis 30 años ella me dice, a mí se me empezó a caer el pelo por cantidades alarmantes. ¿Alguien aquí me entiende? Quítese la gorra, hermano. A usted me entiende. Póngase la gorra. Tápese, hermano, es mejor así. ¿Alguien más me entiende? Hermano, usted que se está gozando y riéndose el hermano, usted diga amén, usted también. Sí, aleluya. Eso, qué lindo. Qué lindo. A los 30 años se me empezó a caer el pelo. Pero por cantidades. ¿Recuerdas? No, tápate. ¿Te acuerdas cómo fue ese duro momento? Que tú te levantabas y la almohada estaba llena de pelos, ibas al baño y te echabas champú, el que fuera, porque nosotros los hombres nos echamos el champú que sea. Griten amén los hombres que están aquí. Y si no hay champú, jabón azul, lo que, detergente limpio, lo que sea, uno con tal de salir limpio. Y yo me echaba mi champú y cuando miraba las manos estaban llenas de pelos. Y recuerdo que lo primero que me empezó a pasar es que me empezó a salir como una isla aquí en la cabeza. Se me empezó a caer todo el pelo, pero me quedó aquí una motita, aquí una isla. Parecía San Andrés y Providencia. Para los que están en otro país, imagínense como Cuba ahí, así, una isla ahí. Y entonces yo sufría mucho con el tema. Y lo primero que mi esposa me dijo fue esto: ve y hazte algo, hazte un tratamiento, porque calvo no te quiero. Y yo empecé a sufrir. Sufría mucho porque, mire, no nos digamos mentiras. Hay personas que Dios les dio una gracia, una belleza exterior maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otros a los que Dios les dio fue pura belleza interior. La cargan por dentro. Entonces yo estoy dentro de ese grupo. Y yo decía: Señor, ¿yo qué voy a hacer? El problema es que no pudimos, como usted puede ver, no pudimos hacer nada. Nada. Y con el pasar del tiempo nos tocó aceptar que eso pasó. Por ejemplo, en estos días me tomé una foto. Mire cómo salí. Cuando le mostré la foto a mi hija, me dijo: papi, tu cabeza parece un huevo. Y yo, pensando en esta palabra, dije: ¿qué hubiera pasado si mi esposa no me hubiera aceptado? Pues me hubiera ido a poner un peluquín, un injerto de pelo, y le dije: ChatGPT, ¿cómo sería yo con pelo largo? Y mire, me hizo ¡wow! Quite esa belleza, quítela. Luego de ver esa foto, se la mandé a mi esposa y le dije: bebé, mira cómo me vería yo si fuera. No, me gustas calvo. Así, con esa cabeza parezco un huevito. Yo, aleluya. Entonces, la aceptación te muestra que lo malo de la gente a veces no es tan malo. Lo vuelvo a repetir: la aceptación te recuerda que lo malo que tiene la gente a veces no es tan malo. En estos días andaba con mi mejor amigo en su carro y estábamos platicando de alguien, de un comportamiento. Y era un comportamiento que yo le preguntaba y le decía: amigo, ¿tú cómo haces para lidiar con esto? Y él me empezó a explicar, me decía: lo he manejado así. Y créame, es un asunto
difícil. Repite esa palabra conmigo. 1, 2, 3. Es un asunto difícil. Y entonces él me empezó a contar y me decía: lo hemos manejado así, lo hemos manejado así. Yo lo empezaba a escuchar y mientras él me hablaba, finalizó el punto con una frase que tocó mi corazón, porque él me dijo: pero ese comportamiento que esa persona tiene es un complemento para mí, porque ella tiene de alguna manera lo que yo no tengo, y esto nos complementa y nos edifica. La aceptación es entender que tú no puedes cambiar a nadie, que el único que puede hacer cambios en la gente es Dios. Que hay cosas en las personas que posiblemente con oración, con ejemplo, con práctica y con paciencia van a cambiar, pero tal vez hay otras que siempre van a estar ahí, y tú vas a tomar la decisión si amargarte toda la vida o aceptar a otros como Dios te aceptó a ti también con tus cosas, te aceptó también con tus errores, te aceptó también con tus fallas. Escúcheme, a veces nosotros tratamos de ser más que Dios y decimos: no, yo a este no lo acepto, yo a este lo rechazo, cuando Dios contigo jamás ha hecho eso. Hoy quiero decirte en esta noche, necesitamos también practicar la aceptación y decir: tal vez yo no te puedo cambiar, yo no puedo hacer ninguna obra sobrenatural por ti, decido amarte, decido respetarte como mi prójimo, y que Dios se encargue de hacer el resto. Cuando tomas ese comportamiento humilde y maduro, vas a ver un cambio diferente, porque la gente que se gasta la vida rechazando a los demás simplemente porque no son como él quiere, como ella quiere o como él espera, van a terminar solos o amargados en la vida. La aceptación es una forma de practicar una sana espiritualidad. Alguien dígame amén si me está entendiendo en esta noche, por favor. Aceptar es entender que ni con rabia, ni con gritos, ni con maltrato se cambia a nadie. Al que le cuesta aceptar los procesos de otros, empieza a tratar de cambiarlos en sus fuerzas. Lo voy a volver a repetir. Al que le cuesta trabajo entender los procesos de Dios con otros, tratan de cambiarlos a las patadas. Y esta no es la forma. Aprende a orar por la gente en lugar de recriminarlos. Acéptalos. Hay gente que es difícil y tendrás que aprender a convivir con ello. Me pasó algo en estos días con mis hijos. Estábamos celebrando en Colombia el Día del Padre, y cuando llegué, mi hija había tomado una caja, la había decorado, le puso corazones, escribió su nombre, escribió papi te amo por toda la caja. Luego tomó una servilletita, un pedazo de tela, y empezó con un lapicerito a escribir papi te amo, y escribió papi y Anita. Luego puso sus 2 manitos y dibujó las manos, la llenó de corazones. Y cuando yo llegué a la casa me dijo: papi, mira tu regalo del Día del Padre. Imagínese cómo estaba yo. Pregúnteme cómo estaba yo. Que me pregunte cómo me sentí. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Feliz, porque dije: qué belleza los jeroglíficos de mi bebé. Y tomé la cajita, le dije: mi amor, está bello, está hermoso. Le di un abrazo, le di un beso y me dijo: papi, yo te amo con todas mis fuerzas. Se acabó el día, fuimos a celebrar. Jerito se me acercó y me dijo: papi, feliz día del papá. Gracias, mi amor. Le di un abrazo. Él es muy especial también, aunque no hizo un detalle como lo hizo su hermana. Pasaron un par de días y un muchacho en la iglesia se me acercó, un jovencito, me entregó una bolsa de regalo, y en aquella bolsa venían unas galletitas, venía un yogurcito, venía un pastelito y una carta hecha a mano. Y en la carta, aquel jovencito que está levantándose sin un papá, solo con su mamá, me empieza a decir palabras tan hermosas que me compungieron al punto de hacerme llorar. Me decía: gracias por ser ese hombre que me ha enseñado a amar a Dios y a ver a Dios de una manera diferente. Gracias por ser mi pastor y
hasta un papá para mí. Fueron palabras tan lindas, y yo leí la carta al lado de Jerónimo mentalmente. Jerónimo me dice: papi, ¿por qué estás llorando? Le dije: mira el detalle que me dieron. Él leyó la carta y dijo: qué lindo, papá. Y en ese momento se salió lo peor que un padre puede hacer con un hijo: compararlos con otros. Y le dije: hijo, sí, tú no me diste nada. Él se quedó mirándome, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo: papi, yo te di mi obediencia. Y le dije: sí, mi amor, pero yo quiero algo que te esfuerces. Y con los ojitos llenos de lágrimas me dijo: tú no sabes cuánto tengo que esforzarme para ser obediente, papá. Tragué entero, lo cargué en mis brazos, lo abracé y empezamos a llorar ahí. Y le dije: gracias, porque sé que cuando me diste tu obediencia, me diste el mejor regalo que yo puedo recibir. Te amo, mi amor. Se fue. ¿Sabe qué es aceptación? Entender que Jerónimo no es Anita, y que Anita no es Jerónimo. Cuando nosotros carecemos de aceptación, pretendemos que toda la gente se comporte como nosotros, piense como nosotros, actúe como nosotros, resuelva como nosotros, y si no lo hace, entramos en confrontación. Hoy quiero decirte, querido hermano, uno de los regalos más lindos de la aceptación es poder entender que no todo el mundo es igual, y no tengo por qué armar conflicto con la gente que simplemente no piensa igual a mí. Mi tarea no es cambiar a nadie. Mi tarea, según la Biblia, es: ámelos, acéptelos, que del resto se encarga Jehová de los ejércitos con su poder y con su bondad. Dígame amén, por favor. Aceptación. Aceptar es entender que tú no puedes cambiar a nadie. Es preguntarte: ¿cómo puedo amarte sin que nos sigamos causando daño? Es dejar de esperar tanto de las personas y volver al génesis del amor, que es dar sin esperar recibir nada a cambio. Es recordar que cuando tú das lo mejor de ti a alguien y esa persona no lo reconoce, tu recompensa entonces no vendrá de esa persona, sino que vendrá de Dios. Es recordar lo que Pablo enseñó cuando dijo: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. A veces, con un poquito de aceptación, podemos mejorar la relación con muchas personas, y a veces con mucha aceptación podemos entender que hay personas con las que no podemos estar cerca, no porque nosotros no querramos, sino porque es difícil convivir con ciertas personas, es difícil hacer negocios con ciertas personas, es difícil desarrollar un ministerio con ciertas personas, y algunos de nosotros nos aferramos y lo único que hacemos es o lastimar a otros o lastimarnos a nosotros mismos. Aceptación es aprender a vivir. Aceptación es aprender que hay gente con la que tú estarás mejor en la distancia, aunque tú anhelas estar cerca de ellos. Aceptación es darte cuenta que hay personas que cuando estás cerca, con el perdón el amor florece, y hay otros que con el perdón y la distancia todo vuelve a florecer también. Eso es aceptación. Es decirle: Señor, no es mi mano la que va a cambiar al hombre, es tu mano de poder la que transforma a cualquier persona, si tan solo se dispone. Por lo tanto, no son mis gritos, sino mis oraciones las que van a hacer un cambio en aquellos que nosotros no podemos cambiar. Dígame amén, por favor, si me está entendiendo en esta preciosa noche. Y quiero regalarle aquí una frase, y es: cuando aceptas a tu prójimo, en lugar de darle desprecio, le das ejemplo. Otra vez: cuando aceptas a tu prójimo, en lugar de darle desprecio, le das ejemplo. Hay gente a la que tú tienes que mostrarle con tu comportamiento cómo se habla,
con tu conducta, cómo se vive, con tu comportamiento, cuál es la manera adecuada de poder vivir y de poder transitar en la vida. Mire, la aceptación te lleva a tomar decisiones para no seguir teniendo problemas. Hace un tiempo, cuando el Señor nos empezó a abrir puertas en el ministerio, yo decidí que no podía hacerlo todo, no podía responder mensajes, no podía atender las invitaciones, no podía contactarme con los pastores, no podía tener al margen boletos, tiquetes, coordinar todo. Dije, necesito que alguien me ayude, y decidí darle trabajo a mi esposa, que había decidido renunciar de su compañía, y le dije, ayúdame tú y sé tú la asistente de tu esposo. Y me dijo, claro, bebé. Y empezó ella a hacerlo. Pero mi esposa tiene un problemita. Pregúnteme cuál. Pregúnteme con chisme que le quiero contar. Que si no tiene las gafas no ve nada. Y el segundo problema es que si no apunta, se le olvida. O sea, yo tengo buena voluntad pero mala memoria. Y yo necesito que mi asistente tenga lo que yo no tengo. O sea, buena memoria. Y puse a mi esposa porque dije, es el amor de mi vida, ella me va a ayudar. El problema es que mi esposa no tiene memoria, entonces todo se le olvidaba. Y por allá un día un pastor estaba escribiéndonos para una invitación. Teníamos que mandarle la carta para contestarle. Y yo le dije, mi amor, tú le contestaste. Ay, mi amor, se me olvidó, qué pena. Agarró el celular pero no tomó las gafas. Y empezó a responderle así. Ella, usted se ha visto que la gente cuanto más ciega está, más cierra los ojos para ver. Y agarró el celular para responder y dice, ya le contesté al pastor. Le dije, ah, bueno, mi amor. Al otro día, por escribirle, pastor, muchas gracias, el Señor le abra puertas. Le escribió, el Señor le abra piernas. ¿Cómo va a ser eso? Mi amor, es que yo no vi. Ese día la despedí. Dije, ya no más. Hasta ese día trabajó conmigo. Yo tuve que aceptar. Y dije, es olvidadiza, no lo va a hacer bien. Entonces le dije, mi amor, para que no tengamos dificultades, usted siga orando por el ministerio, sea mi esposa, cuide a los niños, y yo pongo a otra persona. Y ya, bueno, todo resuelto. Eso es, ¿qué tal yo peleando con ella? ¿Usted cómo va a hacer eso? Es que mire, mire que la aceptación lo lleva a usted a tomar decisiones. Hay gente aquí que hizo un convenio con una persona difícil, y esa persona difícil con la que hizo el convenio es el que le está alquilando la casa a un local, y le ha hecho la vida imposible a usted. Usted no ha aceptado que esa persona es difícil. El día que usted acepte que esa persona es difícil, le va a creer a Dios y se va a ir a otro lugar donde Dios lo quiere mover y donde Dios lo quiere establecer. Otra vez dije, cuando usted acepta la realidad y dice, esta persona es así, esta persona es así, y yo no lo puedo cambiar, usted podrá tomar decisiones para resolver su vida. Pero hay gente que está enredada en cosas que ya se está dando cuenta que no funcionan, y por no aceptarlas no han querido salir a una nueva temporada y un nuevo nivel en el que Dios los quiere colocar. Yo no sé si alguien me está entendiendo aquí en esta noche, pero dije, la aceptación te abre puertas de bendición en la vida. Gríteme amén, por favor, y alabe a Jesús con ese aplauso fuerte. Y he llegado al final de esta palabra, tercer y último punto. Vamos a recapitular. Le dije cómo amar a un prójimo difícil. ¿Cuál fue el primer principio? Con altas dosis de paciencia. Lo segundo, póngamelo en la pantalla, lo acabamos de enseñar, es practicando la aceptación. Ahora vamos con lo tercero y último, y es no permitiendo que te roben el gozo y la paz. Mire lo que dice la Biblia. Póngame el versículo final de Romanos, por favor, muchachos. Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Iglesia,
necesitamos aprender a vivir protegiendo nuestra paz y nuestra tranquilidad. Necesitamos aprender a vivir sin permitir que otras personas nos roben el gozo y nos roben la paz. A veces usted se levanta tranquilo, animado, contento porque Dios le habló, feliz porque hizo su devocional. Se topa con un cliente difícil, se topa con una persona difícil, y una mala palabra, una mala reacción, una mala expresión fue suficiente para amargarlo a usted. Cuando yo estaba chiquitico, gordito y peludo, póngame la foto del peludo como estaba yo. Así, pero sin barba, más cachetón y más gordo. Quite esa belleza, por favor. Cuando yo estaba así, aprendí en la iglesia una canción que decía: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Esa canción es buenísima, pero hay gente que se deja robar el gozo de cualquier aparecido en la calle. Hay gente que se deja robar el gozo de cualquier persona que está en otro nivel distinto a usted. Hoy le quiero decir, el gozo de Dios es un regalo que el Señor a usted le ha dado. Aprenda a madurar y a decir, cuando vengan esos ataques, usted mismo háblele a su alma y diga: me voy a dejar robar el gozo por esto, me voy a dejar robar la paz por esto. No, Señor, este me quiere ver amargado, pues voy a sonreír. Este me quiere ver malgeniado, pues no me voy a enojar. Este quiere que me vaya, pues no me voy a ir. Este no me saludó, pues yo lo voy a saludar, porque tú, a fin de cuentas, como eres difícil, das cosas difíciles. Pero si yo tengo a Cristo en el corazón, si tengo la paz de Dios en mi vida, eso es lo que va a salir de mí. Alguien grite mi amén si me está entendiendo en esta noche. Dale al mundo lo que Cristo te ha dado. Este mundo está roto, pero Cristo vino a darnos esperanza, gozo y paz a aquellos que tanto lo necesitan. Alguien levánteme la manito y dígame amén si me está entendiendo. Alguien alabe a Jesús con ese aplauso y dígale: Señor, voy a dar de lo que tú me has dado. Entonces permitimos que la inmadurez, el mal genio, las miserias de otros acaben con nuestra paz y con nuestra alegría muy fácilmente. Hay momentos donde nosotros tenemos que aprender a descansar en Dios y dejar de darle importancia a conductas de ciertas personas que simplemente están siendo ellos. Hay gente que es difícil. Recuerda lo que te dije en el punto pasado, acéptalos. Hay gente que es complicada. Hay gente que da 14,000 vueltas para hacer algo. Hay gente que te pide huella digital, certificación, pelo del ADN, muestra. Hágalo, no se complique. No se deje amargar por gente que ya se construyó mal. No te dejes amargar por gente que se edificó mal en la vida. No dejes que los errores de otros te hagan daño a ti. Acéptalos y di: esta persona es difícil, ya no puedo cambiarlo. Él habla así, acéptalo, entiéndelo. Y hay gente que es brusca, que no tiene tacto, humanidad para tratar a otros. Qué bonito sería que todos fuéramos especiales. Qué bonito sería que todos nos pareciéramos a Jesús. Pero acéptalo, no todos somos como Jesús. No todos somos amables, no todos somos respetuosos, no todos pedimos el favor, no todos somos detallistas, no todos somos iguales. Entonces, como tú ya sabes que alguien es así, en lugar de dejarte robar el gozo, di: tú eres así, ya está. Hay un autor, pastor, que nació en Reino Unido y fue muy famoso porque además fue presentador de un programa. Se llama Bob Gass. Y este hombre escribe en un libro 4 formas de tramitar el dolor. Y la última, la cuarta, es: cambia lo que puedes cambiar
y no te desgastes tratando de cambiar lo que nunca podrás cambiar. ¿Me escucharon allá atrás? Mueva la cabeza así, dígame. No te dejes robar el gozo. Pastor, es que ese jefe mío, yo quisiera que se fuera para Afganistán. No se va a ir. No te dejes robar el gozo. No, saluda, ok, salúdalo tú. Me dejó con el saludo en la boca. Del Señor te responde, te dice: hola, hijo. Y con esta historia me voy a despedir de este bello altar al que tanto amo. Yo vivía en una casa en renta por bastante tiempo. Estábamos tan felices. Fue la casa en la que vivimos durante la pandemia. Era una casita en una zona campestre. Por eso no estuvimos encerrados durante todo el aislamiento. Salíamos al campo a caminar. Fue una experiencia muy linda. Mis hijos, mi esposa y yo lo recordamos con profundo cariño. Fue la misma época en la que llevamos un perro a nuestra casa. Nunca habíamos tenido perro y tuvimos perro. Fue encantador. Fue precioso vivir esa experiencia. Pero cuando recién llegamos ahí, una vecina era un prójimo difícil. Y note que la gente difícil tiene la capacidad de amargarte tus mejores momentos. Entonces, cada vez que nosotros salíamos y la señora estaba, era complejo. Porque a mí me enseñaron a ser educado, a ser amable, a ser respetuoso. Eso me lo enseñó mi mamá cuando no teníamos ni un peso. Y le doy gracias al Señor, porque la buena educación y los principios que se reciben en casa te acompañan toda la vida. Y si tal vez no los tuviste en tu casa, hay otra casa donde te enseñan, que se llama la casa de Dios, que es la iglesia. Bendito Dios por su iglesia. ¿Cuántos han aprendido cosas desde que se están congregando en la iglesia virtual? Que dicen: pastor, cosas que tal vez yo había olvidado, nunca me habían enseñado. En la casa de Dios las he aprendido. Gloria al Señor, porque en la casa siempre hay educación. Y yo salía y le decía: buenos días. Casi les digo el nombre: Jehová, gracias por contar. Buenos días. Me miraba y me decía: disculpe, ¿podría hacer tal cosa? Ajá. Y entonces, note que el problema es que cuando tú le das autoridad a la gente difícil para que te haga daño, tu reacción es devolverle a ese daño. ¿Ves? Cuando le das importancia a lo difícil del difícil, cuando tú haces cosas buenas y no lo retribuyen, tú dices: pues entonces voy a hacer cosas malas, a ver si ahora sí. Pero como a nosotros no nos rige la venganza, nuestra humanidad, las telenovelas o las tendencias humanistas, sino la palabra del Señor. Mire lo que dice la Biblia. Jesús nos enseñó respecto al amor a los enemigos lo siguiente. Póngame el verso, por favor. Mateo 5, 44 al 47. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él le da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Escuche esto. Esta cita que le acabo de leer, Mateo 5, 44 al 47, en la Nueva Traducción Viviente,
nos llama a hacer tres cosas con la gente difícil. Levante la mano derecha a todo el mundo y diga amar. Fuerte, diga amar. Ahora diga orar. Y por último diga ser amable. Otra vez. Amar, orar y ser amable. Pastor, pero ¿cómo voy a amar a alguien difícil? Eso es muy duro. Pues entonces, amar, orar y amar, orar y ser amable, pues no empiece por amar, empiece al revés. Inviértalo. Sea amable, ore y ámelos. ¿Está conmigo? Entonces yo voy a ser amable con la señora y decidí ser amable con ella. Buenos días, vecina, ¿cómo está? ¡Qué bueno! Dios la bendiga. Yo tenía que bajar un día y vi que ella estaba esperando un taxi o algo para irse y me le acerqué y le dije, vecina, ¿usted para dónde va? No, tranquilo, don Juan Pablo. Le dije, no, ¿para dónde va? No, que tranquilo, yo estoy tranquilo, solo dígame para dónde va. No, para Chipichape, pero estoy esperando un taxi No, vecina, pero ya viene. No, nada que súbase que yo la voy a llevar. Ay, qué pena. Le dije, ninguna pena, para mí es un honor servirle. Se sentó ahí en el carro. ¡Pah! Yo dije, ¿ahora qué hablo con esta señora? Y arranqué en el carro. Y entonces ella me empezó a preguntar y me decía, ¿y cómo ha estado usted? Yo bien, empecé a tener una conversación amable. Le pregunté cosas de su vida, me contó cosas, entendí por qué es como es. Luego me dijo, déjeme aquí, yo cojo un taxi. Le dije, no señora, los favores se hacen bien hechos y completos. La llevo hasta Chipichape. Y yo dije, me voy a retrasar, pero no importa. Hay que amar a los enemigos. Grite amén. Bueno, no era mi enemiga, pero por lo menos sí era bien difícil. La dejé allá, me despedí y desde ese día todo empezó a cambiar. Un día yo bajé, ella estaba organizando las matas, las plantas, las materas, y la vi que estaba tratando de empujar una matera grande y pesada y le dije, espérese un momento. Me miró y le dije, por favor, una dama como usted no debería estar haciendo esas fuerzas, yo la ayudo. En serio, sí señora. Y allá, mire, desde ese día quedé con un dolor aquí. Téngame en oración. Allá fui, levanté esa matera. Esa señora, el día que nos mudamos de esa casa, se le aguaron los ojos y me dijo, ¿cuándo volveré a tener un vecino como usted? ¿Cuándo llegará? Y yo la entiendo, yo sé que es imposible. Pero créame que ahora, luego de ser amable, orar por ella y aprender a amarla, me di cuenta de que cuando tú estás en la posición de entender que el gozo de Dios no te lo puede quitar a nadie, comportamientos, inmadureces, rabietas y pelear de la gente no van a robarte lo que el Señor te ha dado y lo que el Señor quiere depositar en tu vida. Queridos hermanos, termino esta palabra diciéndole, usted no va a cambiar a nadie, pero si decide amar a sus prójimos, aunque sean difíciles, usted sí va a cambiar y sí se va a parecer más a Jesús y sí va a estar más tranquilo. Y no solamente eso, todo lo que el hombre no te recompense, lo vas a recibir de tu Padre Celestial, que es bueno, que es justo y que es fiel a sus promesas. Alguien dígame amén, por favor, en esta noche. Le regalo una frase para terminar. Póngamela ahí, aliste su celular y tómele una foto para que se la mande a la gente difícil. ¿Qué es? Si no aprendemos a amar a nuestro prójimo, nunca podremos disfrutar esta vida con sus batallas. Para amar a otros necesitamos ser pacientes, aceptar sus diferencias y no dejarnos robar el gozo. No somos más que nadie. Todos necesitamos el amor de Dios. Queridos hermanos, hay alguien aquí que dice conmigo, pastor, tengo cerca gente difícil, pero hoy tengo 3 herramientas que voy a poner en práctica en mi vida. Que Dios me ayude a ser paciente,
Que Dios me ayude a aceptarlos y que ellos no sigan robándome el gozo que Dios me ha dado. Y vas a ser luz en medio de las tinieblas. Todo el que necesite esta oración, póngase de pie, por favor. Levante sus manos lo más alto que pueda y dígale conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Vamos. Los que están conectaditos o los que están viendo esta palabra desde otro lugar, oren conmigo también y digan: Señor, gracias por enseñarme hoy que en medio de las dificultades que a veces tenemos que enfrentarnos con nuestro prójimo, en medio de los desafíos que a veces tenemos que lidiar dentro y fuera de nuestra casa, hoy nos enseñaste que necesitamos altas dosis de paciencia. También nos enseñaste que necesitamos practicar la aceptación. Y por último, no dejar que otros vengan a robarnos el gozo. Muchos de nosotros no hemos tomado decisiones en la vida porque no hemos caminado en lo que tu palabra nos ha enseñado, pero hoy lo queremos hacer. Levante sus manos y dígale: Señor, si yo he sido la persona difícil. Vamos, abre tu boca y dile: si yo he sido un papá difícil con mis hijos, si yo he sido una mamá difícil con mis hijos, abre tu boca y dile: si yo he sido un esposo o una esposa difícil, perdóname y ayúdame, Señor. Forma en mí el carácter de Cristo. Abre tu boca y dile: Señor, si he sido un empleado difícil, un jefe difícil, tal vez por mi comportamiento, por mis heridas, por mis costumbres, hoy te pido, Señor, que me cambies y me transformes, para que por causa de tu transformación y por causa de tu mano, yo también pueda llevar ese cambio a otros con mi ejemplo. En un momento de esta palabra nos decías que cuando nosotros aprendemos a aceptar, en lugar de dar desprecio, damos ejemplo. Abre tu boca, iglesia, y dile: Señor, ayúdame a ser de ejemplo para los que están cerca de mí. Y pregúntate y responde esto en tu corazón: ¿eres tú una persona fácil de lidiar? ¿O por momentos también tú mismo eres complejo, eres difícil? ¿Cómo quieres recoger algo diferente en tus hijos si tú mismo pones cargas sobre ellos que no estás dispuesto a llevar? Ora conmigo y dile: Señor, que podamos amarnos a pesar de nuestras diferencias, que podamos respetarnos a pesar de nuestras diferencias, y que podamos ver la obra de redención y de transformación de Cristo en nuestros corazones. Es el anhelo de mi corazón y es la petición que hoy levantamos juntos como iglesia. Padre, ayúdanos a cumplir con el maravilloso mandamiento con el que resumiste toda la ley y dijiste: necesitan amar a Dios, pero también necesitan amar a su prójimo. Si quieren estar bien con Dios, tendrán que estar bien con su prójimo. Y hoy nos enseñaste que con estas herramientas también lo podremos conseguir. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Si hay algo que quiero que se grabe en tu corazón después de escuchar esta palabra, es que todos hemos sido llamados a amar a nuestro prójimo. Hoy aprendimos cómo amar a esos prójimos difíciles. Y si usted ha sido bendecido a través de esta palabra, yo quisiera que por favor lo escriba y haga esta declaración en los comentarios. Escriba esta frase, diga: Señor, ayúdame a amar al prójimo difícil. Otra vez: Señor, ayúdame a amar al prójimo difícil. Te vas a dar cuenta que cuando entiendas que esta clase de personas que tienen luchas, como las tenemos todos, el día que tomamos la posición de amarlos en lugar de juzgarlos, señalarlos, atacarlos, vamos a parecernos más a Jesús. Y no solamente eso, sino que vamos a reconocer que el único que puede generar cambios en esas vidas y en esos corazones es nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero invitarle, como lo hago siempre, si no lo ha hecho todavía, suscríbase a nuestro canal, active la campanita. Si esta palabra fue de bendición para su vida, vaya, busque el botón de me gusta y toque el botón de me gusta. Y por qué no, si usted cree que esta palabra puede ser útil para sus familiares, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo, pues copie el enlace y envíeselo a sus grupos
compártalo con más personas y de esa manera podemos también evangelizar y ayudar para que el mensaje de la palabra llegue a más y más vidas. Que el Señor te bendiga y te guarde en este precioso momento.